منهاج السنة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين محمد بن عبد الله خير الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a la explicación que hizo Sheikh Hussam al-Amri, que Allah le preserve, del apartado de la oración nocturna del mes de Ramadán, extraído del gran libro Al-Muharrar fil Hadith de Ibn Abd al-Hadi, que Allah le tenga en su misericordia. En el hadith que relató Anas, que Allah esté complacido con él, en la cuarta noche, dice Anas, la mezquita se llenó por completo y la gente permaneció esperando hasta la alba. Una vez terminada la oración del Fajr, el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam se dirigió a la gente y dijo después de la introducción: ciertamente tenía conocimiento de vuestra presencia mientras estabais esperándome para la oración nocturna. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: no salí porque temé que os sea prescrita y después no podréis cumplir con ella. Dijo Anas: y murió el profeta de Allah y siguió el asunto igual. Este hadith primero refleja la misericordia que tiene el profeta sallallahu alaihi wasallam hacia su nación y hacia sus seguidores. Dice Sheikh: hemos mencionado anteriormente unos asuntos y beneficios relacionados con este hadith y también el de Aisha, que Allah esté complacido con todos. Y hemos parado en la opinión del Qurtubi cuando dijo que el asunto es complicado y necesita más investigación. El Hafid ibn Hajar dijo que Allah me guió a 3 respuestas más relacionadas con el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: temo que os sea prescrita y no podéis con ella. Hace referencia a la oración nocturna del mes de Ramadán. Dijo el Hafid: probablemente lo que temía el profeta de Allah es que la validez de la oración nocturna sea condicionada con el hecho de realizarla en congregación. Lo que fortalece esta respuesta es el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: oh gente, rezad en vuestras casas, ya que la mejor oración del hombre es la que realiza en su casa, excepto la obligatoria. Segundo, dice Ibn Hajar, probablemente lo que temía el profeta sallallahu alaihi wasallam es la prescripción de la oración nocturna de forma kifaya. Kifaya es decir, que se la realiza una parte de la comunidad musulmana ya es suficiente. 3. Dice Ibn Hajar, probablemente lo que temía el profeta sallallahu alaihi wasallam es la prescripción de la oración nocturna en Ramadán, particularmente porque tanto los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam y los hechos tuvieron lugar en el mes de Ramadán. Estas eran las 3 respuestas. El Hafid ibn Hajar, quien dijo después de mencionarlas: y la más firme para mí es la primera, es decir, que la oración, que el profeta sallallahu alaihi wasallam temía que la oración nocturna sea condicionada con realizarla en congregación. Los beneficios del hadith. Primer beneficio: la oración nocturna es algo recomendable, y sobre todo durante el mes de Ramadán en congregación, porque la prescripción de dicha oración, la cual temía el profeta de Allah, es imposible después de su muerte. Y por este motivo, Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, durante su califato juntó a la gente y ordenó la oración detrás de Ubay ibn Ka'b, que Allah esté complacido con todos ellos. En el hadith que relató Aisha,
no se menciona el número de las rak'at que rezó el profeta de Allah. Dijo el Hafid ibn Hajar en Fath al-Bari: no encontré en los hadiths relatados al respecto el número de rak'at que rezó el profeta Muhammad durante aquellas noches, sallallahu alaihi wasallam. Lo mismo dijo al-Aini. Después dijo el Hafid: sin embargo, Ibn Khuzayma y Ibn Hibban fijaron un hadith relatado por Jabir, quien dijo: hemos rezado con el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam en Ramadán 8 rak'ats y rezó el witr a continuación. En la noche siguiente lo hemos esperado, pero no salió. Dijo el Hafid ibn Hajar: probablemente Jabir presenció la oración con el profeta sallallahu alaihi wasallam en la tercera noche, porque no mencionó ni la primera ni la segunda. Entonces esta narración nos aporta información en cuanto al número de las rak'at, que son 8. Pero Jabir dijo: rezo el witr a continuación, pero sin mencionar de qué manera. En cuanto al witr, no precisa cuántas rak'ats, porque el witr pueden ser 3, 5, 7, 9, 11, 3 en pares. Dice Sheikh Osama: después mencionaremos las diferentes formas del profeta sallallahu alaihi wasallam en cuanto al witr. Tercer beneficio. Hablando del witr, ¿cuál es el veredicto correcto al respecto? Dijo Ibn Khuzayma en un capítulo de su libro, después de mencionar el hadith de Jabir, en que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: temo que os sea prescrito el witr. Esto evidencia que el witr no es obligatorio, y tal y como sabemos, nuestros sabios se diferenciaron al respecto. Si es obligatorio o sunna muakkada, sunna confirmada. Se diferenciaron en dos opiniones. La primera: la mayoría de la gente del conocimiento ven que el witr no es obligatorio, y esta es la opinión de Malik, Shafi'i, Ahmed y mucha más gente de conocimiento. La segunda opinión es la de Abu Hanifa, quien opina lo contrario, que el witr es obligatorio. En una versión de Ahmed también el witr es obligatorio. ¿Por qué? Porque dijo: quien deja el witr de forma intencionada no se le debe aceptar el testimonio. Estas palabras del Imam Ahmed se interpretaron de forma errónea, pensando que éste opina la obligación del witr. Pero el Imam Ahmed, con estas palabras, quería recalcar que el witr es una sunna confirmada que no se debe dejar, y aquel que la deja se le debe rechazar el testimonio. Lo correcto de las dos opiniones es que el witr es sunna confirmada y no obligatoria, por el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando le vino un campesino preguntando sobre las obligaciones. El profeta de Allah le dijo: 5 oraciones, pero puedes rezar otras de voluntarias. Lo mismo dijo Ibn Hajar, que las oraciones obligatorias son 5. Esto da por entender que el witr es una sunna recomendable, es la más confirmada de todas las otras. Por el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: rezad el witr antes de dormir. Y también dijo: oh gente del Corán, rezad el witr, ya que Allah es witr y ama el witr. El witr es un número impar, y aquí hace referencia al número 1, ya que Allah es witr y ama el witr. Por lo tanto, es una oración que se debe rezar estando residente o de viaje. Incluso el profeta de Allah rezaba el witr estando de viaje sin bajar de su montura, inclinando solo la cabeza para hacer el ruku' y sujud.
Y aquí cabe mencionar que la gente, por un motivo de salud o un motivo determinado, rezan asentados sobre una silla. Y lo que hacen a la hora de hacer el ruku' y a la hora de hacer el sujud es inclinar toda la parte superior del cuerpo. Esto no es correcto. Basta con inclinar la cabeza para hacer el ruku' e inclinarla un poco más para hacer el sujud, sin mover la parte superior del cuerpo. Esta es la manera correcta que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando rezaba sentado. ¿Qué debe hacer el que no pudo rezar el witr? Debe hacer lo mismo que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, recuperarla de día, pero que sea par en lugar de impar. Por ejemplo, si está acostumbrado a rezar 3 rak'at, pero por un impedimento no las ha podido rezar, las puede rezar de día, pero siempre sumando una rak'a más, tal como hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando se quedó dormido y no pudo rezar sus 11 rak'ats, las rezó el día siguiente de día, pero 12. Hay quien dice de la gente del conocimiento que las tiene que rezar tal como está acostumbrado a rezarla de noche, sin añadir alguna rak'a más. Pero aquí tenemos el hecho del profeta sallallahu alaihi wasallam, por lo tanto es más fuerte esta opinión. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía rezar 11, se quedó dormido, entonces a la hora de recuperarlas las rezó 12 rak'ats. El cuarto beneficio, Ali, que Allah esté complacido con él, narró que el profeta de Allah rezó el witr en el principio de la noche, pero en otras ocasiones lo rezó en medio o al final de la noche. También Abdullah ibn Abi Qais preguntó a Aisha, ¿cuándo rezaba el profeta de Allah el witr? ¿En principio o al final de la noche? Y ella respondió, hacía las dos cosas, a veces en principio y a veces al final de la noche. Entonces él dijo, Alhamdulillah, gracias a Allah por esta flexibilidad. El Bukhari fijó un capítulo bajo el título de ¿Quién duerme a la hora del sahar? ¿Quién duerme a la hora del sahar? El sahar es el último tercio de la noche. Bajo este título narró el hadith de Abdullah ibn Umar que el profeta de Allah dijo, la oración más amada por Allah es la de Dawud, y el ayuno más amado por Allah es el de Dawud. Y solía dormir la mitad de la noche y rezar un tercio de ella, luego volver a dormir durante la sexta parte de la noche. Y ayunaba un día sí y un día no. También en otra narración, Masruq preguntó a Aisha, ¿cuáles de las obras más amadas? También en otra narración, Masruq preguntó a Aisha, ¿cuáles de las obras amaba más el profeta de Allah? Y ella dijo, Ad-Da'im. Quiere decir la obra que hace el siervo con frecuencia, aunque sea una obra menor. Después le preguntó, ¿y en qué momento de la noche rezaba? Ella respondió, cuando escuchaba Sarij, que quiere decir el gallo. Y tal y como se sabe, el gallo suele cantar a medianoche, como dijo Ibn Abbas, a medianoche o un poco antes o un poco después. Ibn Battal, en una explicación del Bukhari, dijo a Sarij, el gallo,
Yasrojo canta cuando pasa la tercera parte de la noche, porque es uno de los momentos más favorables en que Allah el Altísimo responde a las invocaciones. De todas maneras, Aisha informó que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam en el Sahar, que es el último tercio, solía dormir. Dijo el Hafid Ibn Hajar, comentando el dicho de Aisha: la manera de nuestro profeta es la mejor, porque descansa antes del Fajr y después de él empieza el día con más vitalidad. De todas maneras, el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam rezó el witr en principio de la noche, en mitad y al final de ella. De entre los beneficios relacionados con este hadith, en una narración de Abu Qatada, que el profeta de Allah preguntó a Abu Bakr: ¿cuándo rezas el witr? Él, que Allah esté complacido con él, respondió: antes de dormir. Y le hizo la misma pregunta a Umar, que Allah esté complacido con él, quien respondió: duermo y después rezo el witr. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a Abu Bakr: tu hecho muestra firmeza. Y le dijo a Umar: el tuyo muestra fuerza. Y estos hechos, gracias a Allah, muestran la flexibilidad y la sencillez de este din. Volvemos al hadith. Cuando dijo Anas: y murió el profeta de Allah, y todo siguió igual, da por entender que no rezaban el tarawih en la mezquita, y siguió así durante el califato de Abu Bakr y una parte del califato de Umar, que Allah esté complacido con ellos. Esto nos lleva a una pregunta: la legitimidad del tarawih. ¿Es hacerla en la mezquita o en casa? Nuestros sabios discreparon al respecto. Por ejemplo, el Layth ibn Sa'd y Abdullah ibn al-Mubarak, también Ahmed y Ishaq, todos opinan que tarawih en grupo detrás del imam en el mes de Ramadán es mejor que en casa. También opinó lo mismo Abu Hanifa y otros más de la escuela Shafi'i. Y evidencian esta opinión con el hecho del profeta sallallahu alaihi wasallam, quien rezó en la mezquita y rezaron gente detrás de él en las 3 primeras noches. Y también con el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, quien reza con el imam. Con el imam quiere decir detrás del imam, el tarawih hasta que termine tendrá la recompensa como si hubiera rezado toda la noche. La segunda opinión es la de Malik y Shafi'i y Rabi'a, quienes opinan que la oración en casa es mejor que la grupal en la mezquita. También es la opinión de Ibrahim al-Nakhai y también es la de Hassan al-Basri y otros más. También dijo Nafi' que Ibn Umar no rezaba detrás del imam durante el mes de Ramadán. Lo relató Tahawi y también Ibn Abi Shayba. Dice Abu Umar Ibn Abd al-Barr, uno de los grandes sabios de la escuela maliki de al-Maghreb: los sabios se diferenciaron en que es lo mejor rezar el tarawih en casa o en la mezquita con el imam. El imam Malik dijo: nuestros sabios solían marchar después de Salat al-Isha y rezaban el tarawih en casa. Y añadió el imam Malik: y yo lo hago. El Shafi'i dice: es mejor rezar el tarawih en casa, en familia, para la persona que tiene memorizado el Corán.
y tiene una recitación correcta. Y en caso contrario, es mejor en la mezquita. Dice el Maziri en su libro, El Mu'lim, que es lo mejor en la oración de Tarawih, rezarla en casa o en la mezquita. Dijo que Malik prefiere rezarla en casa y otros prefieren el contrario. El hecho de Malik tiene una evidencia, que es el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: la mejor oración del siervo es la que reza en su casa, excepto la obligatoria. Y los que opinan el contrario, su evidencia es el hecho del profeta sallallahu alaihi wasallam, quien rezó Tarawih 3 noches en la mezquita. Y fortalece esta evidencia el hecho que Umar agrupó la gente para rezar detrás de Ubay ibn Ka'b. Dijo Layth ibn Sa'd: pero en el caso que todos los musulmanes recen en casa y abandonen el Tarawih en la mezquita, entonces deben salir por obligación a la mezquita, porque están dejando algo que forma parte del din. El Maziri, en su libro El Mu'lim, comentó las dos opiniones. Dijo que Malik prefiere rezar en casa, teniendo en cuenta el beneficio personal, que es estar a salvo de riya, alardear. Los de la opinión contraria tienen en cuenta la preservación de la legislación y también la motivación que hay cuando se reza en la mezquita en grupo. Dijo Sheikh Osama al final: la más correcta, y Allah sabe más, lo mejor es rezarla en casa, pero al mismo tiempo la gente no debe abandonar el Tarawih en las mezquitas, porque alguna gente, si no van a la mezquita, puede que no la recen por pereza. Y esta también es la posición de Sheikh Muqbil, que Allah le tenga en su misericordia, Sheikh Ubaid y el Sheikh Adam el Etiopí, que Allah les tenga todos en su misericordia. Entre los beneficios se pueden concluir la permisibilidad de rezar detrás de una persona y tomarla como imam, aunque ésta no tenía la intención de hacer de imam. ¿Por qué? Porque el profeta de Allah rezó solo en principio y luego la gente rezaron con su oración. También entre los beneficios, en una situación concreta en que se debe tomar una decisión determinada, pero como consecuencia hay beneficios y perjuicios, entonces se debe actuar evitando siempre los perjuicios. Porque el profeta de Allah rezó en la mezquita al-Tarawih para mostrar que forma parte del din, pero cuando temió la conversión de dicha oración a obligación, dejó de rezarla. Lo mismo si en una determinada situación, al tomar una decisión, como consecuencia hay 2 beneficios, se debe actuar para conseguir el mejor de los 2. El último beneficio del hadith es una evidencia de que el adán, llamar a la oración, y el iqama, lo que se pronuncia antes de la oración, no son necesarios para las oraciones voluntarias, incluso cuando se realizan en grupo. Hermanos, hermanas, le pido a Allah que nos beneficie de este audio y que nos dé más conocimiento y sinceridad. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.